Mateo descendió del autobús con una maleta de cuero desgastada y las manos marcadas por las cicatrices del petróleo. Habían pasado 15 años exactos desde la última vez que respiró el aire de su pueblo. 1500 días de trabajar en las entrañas de las plataformas marinas del Mar del Norte, donde el frío te hiela los pensamientos y el metal se convierte en tu única familia. 15 años enviando cada centavo, cada bono por riesgo de muerte, cada dólar ganado bajo tormentas que hundían barcos, todo con una sola imagen en la cabeza. El día que regresaría para darle a su madre la vida de una reina y abrazar a Isabela, la esposa que le juró esperarlo mientras cuidaba de su hogar. Ese día finalmente había llegado. Pero al caminar por la calle principal, el aroma a flores y tierra húmeda de su infancia se sentía extrañamente amargo. Algo no encajaba. El pueblo había crecido, pero el silencio que rodeaba su antigua propiedad era denso, casi fúnebre. Al llegar frente a los linderos de su casa, Mateo se detuvo en seco y su maleta cayó al suelo. Lo que recordaba como una casona de adobe humilde pero llena de vida, rodeada de los rosales que su madre, doña Rosa, mimaba cada mañana, ya no existía. En su lugar se erigía un edificio imponente de 3 plantas, una joya arquitectónica de mármol blanco y balcones de hierro forjado que brillaban con una opulencia insultante. Un letrero de cristal templado rezaba en letras de oro: The Imperial Palace Boutique y Spa. Mateo sintió un vacío en el estómago que ni el hambre de las plataformas le había provocado jamás. ¿Se había equivocado de dirección? No. Allí estaban los 2 viejos robles que él mismo había ayudado a plantar con su padre. Pero los rosales de su madre habían sido arrancados para dar paso a un estacionamiento de adoquines donde descansaban autos de lujo que costaban una fortuna. Antes de que Mateo pudiera siquiera asimilar la transformación de su hogar, una mujer salió por la puerta principal. Iba vestida con un traje de seda color esmeralda, tacones que repicaban con autoridad sobre el suelo y joyas que capturaban la luz del sol como pequeños incendios. Era Isabela, pero no era la Isabela que él dejó, la muchacha de trenzas sencillas y manos que olían a harina. Esta mujer exudaba una sofisticación fría, una elegancia que parecía haber sido comprada con cada una de las remesas que él envió durante una década y media. Ella hablaba por un teléfono de última generación, riendo con un hombre de traje gris que la acompañaba. «Por supuesto, señor alcalde», decía Isabela con una voz que Mateo no reconoció, una voz pulida para la mentira. «Mi mayor orgullo es este hotel. Ha sido un sacrificio inmenso construirlo sola, especialmente con la carga de cuidar a una suegra con demencia senil avanzada, pero mi caridad no tiene límites. Los huéspedes adoran la historia de cómo rescaté esta propiedad de la ruina». Mateo se ocultó tras uno de los robles, con la respiración entrecortada y la sangre hirviendo. Recordó la última videollamada de hacía apenas un mes. Isabela se había mostrado en una habitación oscura, con un suéter viejo, diciéndole que doña Rosa estaba en un sanatorio de élite en las montañas porque el aire del pueblo le hacía daño a sus pulmones. «No vuelvas todavía, Mateo», le había dicho con lágrimas fingidas. «El tratamiento es carísimo y solo tus dólares la mantienen con vida. Ella ya no te reconoce, pero reza por ti en su silencio. Si sientes que la traición es el dolor más profundo que puede sufrir un hombre, suscríbete ahora y dale like al video. La justicia que Mateo está por ejecutar te mantendrá pegado a la pantalla». Mateo no entró gritando. Años de operar válvulas de alta presión le habían enseñado que un error por impulso puede causar una explosión fatal. Decidió observar. Rodeó el hotel, moviéndose como un fantasma por el callejón de servicio que antes era el huerto de su madre. La parte trasera del Imperial Palace era un contraste brutal con la fachada. Aquí, el lujo se desvanecía. Había charcos de agua jabonosa y el olor a químicos de limpieza era asfixiante. Se acercó a una ventana pequeña, a ras de suelo, que daba a lo que solía ser la bodega de herramientas. Lo que vio a través del cristal manchado le desgarró el alma de una manera que ningún accidente laboral pudo hacer jamás. En la penumbra de un sótano húmedo y sin ventilación, rodeada de montañas de sábanas sucias, una anciana estaba arrodillada sobre el cemento frío. Era doña Rosa. Su cabello, antes negro y brillante, era ahora una maraña blanca y descuidada. Sus manos, las manos que habían acunado a Mateo, estaban negras,
con la piel corroída por el uso constante de cloro puro y detergentes industriales. Estaba fregando a mano las manchas más difíciles de las mantelerías del hotel, con movimientos lentos y dolorosos. Pero lo más horroroso no era el trabajo esclavo. Alrededor del cuello de su madre, sujeta por una cuerda de yute áspera, colgaba un pequeño cascabel de bronce, como los que se les pone al ganado para que no se pierda. Cada vez que doña Rosa movía los brazos para restregar la tela contra la piedra, un tintineo metálico resonaba en el sótano. Cling, cling, cling. Mateo apretó los dientes con tanta fuerza que sintió que sus muelas iban a estallar. En ese momento, la puerta del sótano se abrió y la luz de la planta superior inundó la estancia. Isabela bajó las escaleras, tapándose la nariz con un pañuelo de encaje. «¿Todavía no terminas con las sábanas de la suite presidencial, vieja estúpida?», escupió Isabela, dándole una patada al cubo de agua sucia, salpicando la cara de la anciana. «Te he dicho 1000 veces que no quiero oírte hablar. Para eso tienes el cascabel, para que yo sepa que te estás moviendo. Si te quedas callada, significa que estás perdiendo el tiempo. Los huéspedes no pagan $1000 la noche para que sus toallas tengan una mancha de vino». «¡Limpia más rápido!». Doña Rosa no gritó, no lloró, solo bajó la cabeza aún más, sumergiendo sus dedos sangrantes en el agua helada, mientras sus labios se movían en una oración silenciosa. El sonido del cascabel se volvió más frenético. Isabela se dio la vuelta, pero antes de subir, su teléfono sonó. Su tono cambió al instante a uno de una coquetería asquerosa. «Hola, mi amor. Sí, la vieja sigue aquí abajo. Es la lavandera perfecta. No gasta en sueldo y limpia mejor que las máquinas. Mateo sigue mandando el dinero cada quincena. El pobre idiota cree que su madre está en un castillo en las nubes. No sabe que cada gota de su sudor está pagando nuestro crucero por el Mediterráneo para el próximo mes. Déjalo que siga trabajando en el mar, que se muera allí si es posible, mientras nosotros disfrutamos de su herencia». Mateo se alejó de la ventana, retrocediendo hacia la oscuridad del callejón. El mundo que él conocía se había derrumbado, reemplazado por un infierno construido con su propio esfuerzo. Su esposa era un monstruo y su madre era una prisionera en su propia tierra. Pero mientras se limpiaba las lágrimas de rabia, una calma gélida se apoderó de él. No iba a llamar a la policía todavía. En este pueblo, el dinero de Isabela ya habría comprado el silencio de los uniformados. Iba a usar su fortuna para algo mucho más quirúrgico. ¿Crees que Mateo debería perdonar a su esposa bajo alguna circunstancia? Deja tu opinión en los comentarios. Te leo con atención. Esa noche, Mateo no durmió. Se registró en una pensión al otro lado del pueblo con un nombre falso y una gorra que ocultaba su rostro. Miró sus manos, las manos que habían levantado paredes y operado grúas gigantescas. Esas manos ahora tenían una nueva misión: desmantelar, pieza por pieza, el imperio de mentiras de Isabela. Mañana regresaría al hotel, pero no como el esposo desaparecido, sino como un misterioso y acaudalado inversor extranjero que buscaba comprar el hotel más prestigioso de la zona. Se alojaría en la suite más cara y exigiría un servicio de lavandería especial, uno que le permitiera estar cara a cara con la lavandera del cascabel. Mateo recordó un antiguo proverbio que un viejo marinero le dijo una vez en medio de un huracán. El mar siempre devuelve lo que se lleva, pero lo devuelve transformado. Él había vuelto, transformado por el dolor y la riqueza, convertido en la tormenta que Isabela nunca vio venir. El Imperial Palace creía tener cimientos sólidos, pero estaba construido sobre el corazón roto de una madre, y Mateo estaba listo para hacerlo colapsar. Quédate hasta el final de este relato para entender cómo un hombre sin nada más que la verdad puede derribar una fortaleza de seda y oro. Lo que sucederá en el primer encuentro en la suite te dejará paralizado. Al cerrar los ojos, Mateo pudo escuchar de nuevo el tintineo del cascabel de su madre. Era un sonido que lo perseguiría hasta que pudiera cortarle esa cuerda a doña Rosa y ponérsela a Isabela. La guerra apenas comenzaba y el precio de la traición iba a ser cobrado con intereses que ella no podría pagar ni con todo el mármol de su boutique. Mateo sacó de su maleta un sobre amarillo que guardaba desde hacía años.
Contenía los planos originales de la casa de su padre y un documento que Isabela creía haber quemado. La escritura original donde constaba que la propiedad nunca podría ser vendida ni transformada sin el consentimiento firmado de ambos, madre e hijo. Ella había falsificado su firma durante 15 años, pero Mateo tenía la prueba original, protegida por el plástico de una plataforma petrolera. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa, y el palacio pronto volvería a ser una casa o un montón de cenizas. El amanecer en el pueblo tenía un color cobrizo que a Mateo le recordaba al óxido de las tuberías en alta mar, pero esta vez, el peso que sentía en el pecho no era por la presión del agua, sino por el odio que se había cristalizado en su alma. En la habitación de la pequeña pensión donde se ocultaba, Mateo terminó de transformar su identidad. Se miró al espejo y apenas pudo reconocerse. El hombre de overol manchado de crudo había desaparecido bajo un traje de lino italiano color perla, una camisa de seda y unos anteojos oscuros que ocultaban la mirada de acero de quien ha visto a la muerte de cerca. Se ajustó un reloj de oro macizo, un trofeo de su éxito que Isabela nunca imaginó que él poseería, y roció sobre su cuello una fragancia cítrica y cara, diseñada para borrar cualquier rastro del olor a cloro y miseria que había percibido en el sótano la noche anterior. Mateo ya no era el esposo que volvía con esperanza, ahora era Alexander Vane, un magnate de capitales extranjeros interesado en adquirir propiedades de lujo en zonas emergentes. Antes de salir, revisó por 100ª vez el sobre amarillo. Allí estaba el documento que era su arma secreta, la cláusula de indivisibilidad que su padre, un hombre previsor que siempre desconfió de la ambición ajena, había redactado antes de morir. Ese papel decía que la casa y las tierras de los Ortiz pertenecían a Rosa y Mateo en partes iguales, y que cualquier alteración estructural o comercial requería una firma presencial y notariada de ambos. Isabela había construido su Palacio Imperial sobre un cimiento de falsificaciones, y Mateo estaba a punto de tirar de la primera hebra de esa red de mentiras. Si alguna vez has sentido que la persona que más amabas te apuñaló por la espalda mientras tú trabajabas por su futuro, dale un fuerte like a este video. Hoy veremos cómo se empieza a cobrar esa deuda. Mateo llegó al hotel en un coche de alquiler de alta gama que rugió con elegancia al detenerse frente a los dos robles. El Botones, un joven que no pasaba de los 20 años, corrió a abrir la puerta con una sumisión que a Mateo le revolvió el estómago. Al entrar al vestíbulo, el aire acondicionado y el aroma a orquídeas frescas chocaron con el recuerdo del calor sofocante del sótano. El mármol del suelo era tan brillante que podía verse el reflejo de las cámaras de seguridad que Isabela usaba para vigilar su reino. «Bienvenido al Imperial Palace Boutique, señor Vane», dijo una recepcionista con una sonrisa ensayada. «La señora Isabela Duarte lo espera en su oficina privada. Nos informó que usted tiene interés en nuestra expansión internacional». Mateo asintió con una frialdad calculada. No pronunció palabra para evitar que cualquier rastro de su antiguo acento lo delatara. Subió las escaleras de cristal, sintiendo cómo cada escalón crujía bajo el peso de su venganza. Al llegar a la oficina principal, la puerta de roble se abrió y allí estaba ella. Isabela lucía un vestido de encaje blanco, como si fuera una virgen inmaculada, sosteniendo una copa de vino que Mateo reconoció de inmediato. Era la reserva privada de la viña de su padre, un vino que solo se abría para celebrar nacimientos o regresos. Verla beber el legado de su familia mientras su madre bebía agua de grifo en el sótano fue el momento en que Mateo supo que no tendría piedad. «Señor Vane, es un honor», dijo Isabela, extendiendo una mano que brillaba por los anillos comprados con el dinero de las plataformas petroleras. «Mi hotel es pequeño, pero es el corazón de este pueblo. He dedicado cada minuto de los últimos 15 años a crear esta joya. No ha sido fácil, siendo una mujer sola enfrentando la tragedia, pero la visión y el coraje nunca me han faltado». Mateo tomó su mano, sintiendo la piel suave de quien nunca ha fregado una sola sábana. Isabela lo miró intensamente, tratando de descifrar la familiaridad que sentía en la estructura de sus hombros o en la forma de su mandíbula. Pero los años de frío extremo y la barba perfectamente perfilada habían hecho un trabajo impecable ocultando al hombre que ella creía que seguía viviendo en una barraca en Escocia. «Tiene una propiedad impresionante, señora Duarte», respondió Mateo, forzando una voz profunda y cosmopolita. «Pero un hotel de esta categoría se juzga por los detalles que no se ven».
Me han dicho que su servicio de lavandería es el mejor de la región. Soy un hombre muy particular con mis trajes de seda y lino. Si vamos a hablar de negocios, primero quiero comprobar que la higiene de este lugar está a la altura de mis exigencias. La expresión de Isabela vaciló por un milisegundo. Mateo notó cómo sus ojos se desviaron hacia el monitor de seguridad que mostraba el pasillo del sótano. «Por supuesto», dijo ella, recuperando la compostura con una risa nerviosa. «Nuestras máquinas son tecnología de punta importada de Alemania. Sus prendas estarán en manos expertas». «No quiero máquinas, señora Duarte», interrumpió Mateo, clavando sus ojos oscuros en los de ella. «En los mejores hoteles de Asia y Europa, las piezas delicadas se lavan a mano por artesanos. Me han comentado que usted tiene una empleada especial, una mujer mayor que se encarga de los tejidos difíciles. Exijo que sea ella quien prepare mi vestuario para la cena de gala de esta noche». Isabela sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Cómo sabía este extranjero de la existencia de la vieja del sótano? Ella siempre le decía a los huéspedes que la mujer era una indigente rescatada que sufría de mudez y que prefería la soledad del subsuelo. «Oh, se refiere a nuestra protegida», dijo Isabela, forzando una sonrisa de caridad. «Es una pobre mujer que recogí de la calle por pura lástima. Es sorda y algo torpe. No creo que sea lo que un hombre de su nivel busca. Además, su aspecto podría incomodarlo». «Nada me incomoda más que un servicio mediocre», sentenció Mateo poniéndose de pie. «Si ella es tan buena como dicen los rumores del pueblo, quiero verla. De hecho, llevaré personalmente este abrigo de cachemira al área de trabajo para darle instrucciones específicas. No confío en los mensajeros». ¿Qué crees que pasará cuando Mateo vea a su madre cara a cara después de 15 años? Escribe tu predicción en los comentarios. Los estaré leyendo antes de la siguiente parte. Isabela palideció. No podía permitir que un inversor millonario bajara al sótano. El lugar era una ratonera húmeda que olía a químicos ilegales. Pero si se negaba, Alexander Vane podría retirar su oferta de compra, una oferta que ella necesitaba desesperadamente para pagar las deudas de juego de su amante, el fiscal local, quien ya estaba empezando a presionarla con auditorías reales si no recibía más dinero. «Acompáñeme entonces, señor Vane», dijo Isabela, tratando de que su voz no temblara. «Pero le advierto que la zona de servicio no ha sido remodelada aún. Es el único rincón que queda de la vieja casona que mi esposo abandonó antes de morir». Mateo sintió un latigazo de furia al oírla declararlo muerto en vida, pero se mantuvo en silencio mientras bajaban por las escaleras de servicio, aquellas que estaban ocultas tras una pesada cortina de terciopelo. A medida que descendían, el aire se volvía pesado y el aroma a orquídeas era reemplazado por el hedor penetrante de la lejía y la humedad rancia. Al llegar a la puerta metálica, el sonido volvió a aparecer. Cling, cling, cling. El cascabel. Ese sonido que para el mundo era una insignificancia, para Mateo era el grito de guerra de su propia sangre. Isabela abrió la puerta de un golpe. Doña Rosa estaba allí, en el mismo rincón oscuro. Sus manos ahora estaban cubiertas con guantes de goma amarillos que estaban rotos en las puntas, dejando ver la carne viva y roja. No se detuvo al verlos entrar. Seguía restregando un mantel con una energía que solo podía nacer del miedo puro. «¡Rosa, detente!», gritó Isabela, acercándose a la anciana y dándole un tirón brusco del brazo. «Este caballero es el señor Vane. Quiere que lave su abrigo. Míralo y asiente, vieja tonta». Doña Rosa levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban nublados por el vapor y los químicos, pero cuando su mirada se cruzó con la de Mateo, algo eléctrico ocurrió en la estancia. La anciana se quedó paralizada. Su respiración se volvió errática y el cascabel en su cuello tintineó con un temblor violento. Ella no veía a Alexander Vane. Ella veía, a través de la máscara de la riqueza, los ojos del niño que solía esconderse en sus faldas para no ir a la escuela. Sus labios se abrieron, intentando formar una palabra que Isabela le había prohibido pronunciar bajo amenaza de golpes. «¿Pasa algo, señora?», preguntó Mateo, acercándose a su madre hasta que estuvo a solo unos centímetros. Pudo ver las costras en sus muñecas y la delgadez extrema de su rostro. Sintió un impulso casi incontrolable de abrazarla y sacarla de allí, pero se obligó a mantenerse en su papel. «Parece que la lavandera ha visto un fantasma».
Es el cansancio, señor Vane, intervino Isabela, interponiéndose entre ellos y dándole un pellizco disimulado a doña Rosa en la espalda. Como le dije, está un poco ida de la cabeza. Rosa, toma el abrigo y ponte a trabajar. Ahora. Doña Rosa tomó la prenda de cachemira con manos temblorosas. Mateo, al entregárselo, dejó deslizar un pequeño objeto en uno de los bolsillos, un pendiente de plata que él le había regalado a su madre antes de irse al Mar del Norte, el único que no se había perdido. Sabía que ella lo reconocería al tacto. Mateo salió del sótano siguiendo a Isabela, quien no dejaba de disculparse por la escena. Al volver a la suite presidencial, Mateo se sentó en el balcón que daba a la plaza del pueblo. Desde allí, vio al amante de Isabela llegar en su coche oficial. Vio cómo ella lo recibía con un beso apasionado en el portal, creyéndose segura en su castillo de mentiras. Mateo sacó su teléfono y activó la señal de las microcámaras que había instalado discretamente mientras Isabela lo guiaba por el hotel. La pantalla mostró el sótano. Doña Rosa estaba sola, sentada en el suelo de cemento. Tenía el pendiente de plata en su mano y lo apretaba contra su corazón mientras lloraba en un silencio desgarrador. No emitía ningún sonido con la boca, pero el cascabel en su cuello no dejaba de sonar, un requiem metálico que le juraba a Mateo que el tiempo de la espera había terminado. Suscríbete para no perderte la parte 3, donde Mateo descubrirá el verdadero plan de Isabela para deshacerse de su madre de una vez por todas. La tensión está a punto de explotar. Mateo cerró los ojos y recordó el día que se fue. Isabela le había prometido que cada dólar que él enviara sería un ladrillo para la felicidad de su madre. Ahora, cada uno de esos ladrillos se convertiría en el muro de su propia prisión. El sol se ocultó tras las montañas, y Mateo supo que esa sería la última noche que su madre dormiría bajo el sonido de un cascabel. Porque Alexander Vane tenía una cita para cenar con Isabela, y el menú principal sería la verdad, servida con la frialdad de los icebergs del Mar del Norte. Quédate hasta el final porque lo que Mateo escuchó a través del micrófono oculto en la oficina de Isabela te hará perder la fe en la humanidad. La verdadera traición aún no ha sido revelada del todo. Mateo se levantó, se ajustó el traje y se preparó para bajar al restaurante del hotel. Isabela lo esperaba con velas y música suave, pensando que estaba seduciendo a un millonario. Ella no sabía que estaba cenando con la tormenta que iba a borrar su nombre de la faz de la tierra. El restaurante del Imperial Palace olía a trufas y a dinero, una fragancia artificial que intentaba enmascarar la podredumbre moral que sostenía sus muros. Mateo estaba sentado a la mesa principal, frente a una Isabela que lucía un vestido de seda negra, tan oscuro como sus intenciones. Ella servía con parsimonia un vino de color rubí profundo, el mismo vino que el padre de Mateo había cultivado con amor en esas tierras cuando él era apenas un niño. Isabela levantó la copa y sus ojos, cargados de una ambición felina, buscaron los de Alexander Vane. «Este es el sabor de la victoria, señor Vane», susurró ella con una voz de terciopelo. «Mi esposo, el hombre que una vez fue dueño de esta tierra, no tenía la visión para entender lo que estas uvas podían lograr. Él se conformaba con poco, con la mediocridad del trabajo duro. Yo, en cambio, entendí que el poder es la única fragancia que realmente importa». Mateo tomó un sorbo, sintiendo el sabor de su infancia transformado en cenizas en su paladar. De repente, el primer plato fue servido, un estofado de cordero con hierbas silvestres. Al probar el primer bocado, Mateo se quedó paralizado. Ese sabor, esa mezcla exacta de romero y una pizca de canela secreta, era la receta emblemática de su madre. Isabela sonrió con orgullo al notar su reacción. «Es mi creación exclusiva», dijo ella, saboreando la mentira. «He perfeccionado las recetas familiares hasta convertirlas en alta cocina. Los críticos viajan kilómetros solo para probar mi talento». Mateo apretó la servilleta bajo la mesa hasta que sus nudillos crujieron. Isabela no solo había robado la tierra y la libertad de su madre, sino que había secuestrado su identidad culinaria, presentándola al mundo como un genio propio, mientras la verdadera autora se alimentaba de sobras en el sótano. En ese momento, el tintineo de un cascabel resonó débilmente en su memoria, chocando con la música de piano que inundaba el salón. Si crees que no hay traición más baja que robarle el talento a una madre desvalida, suscríbete y déjanos tu apoyo en los comentarios. Hoy la corona de Isabela empezará a agrietarse.
Dígame, señora Duarte, dijo Mateo, manteniendo la voz gélida de Alexander Vane. ¿Qué fue de ese esposo? Un hombre que deja una tierra tan próspera debe ser un necio o estar muy lejos. Murió en un accidente laboral en el extranjero, respondió ella sin pestañear, con una frialdad que congeló el aire. Un hombre rudo, sin refinamiento. Su muerte fue un favor del destino para esta propiedad. Me dejó la carga de su madre, una mujer demente que solo sabe dar problemas. Pero como ve, mi corazón es grande y la mantengo bajo mi protección por pura caridad cristiana. Mateo sintió un impulso asesino, pero su atención fue desviada por un movimiento en la entrada del restaurante. El fiscal local, el amante de Isabela, entró con la arrogancia de quien se sabe dueño de la ley. Se acercó a la mesa y besó la mano de Isabela con una familiaridad asquerosa. «Alexander, le presento al licenciado Guzmán», dijo Isabela. «Él es quien se encarga de que todos los papeles del hotel estén en orden. Si decidimos cerrar el trato de venta, él certificará que la propiedad está libre de cualquier herencia molesta». Guzmán miró a Mateo con desconfianza, pero la elegancia del señor Vane y la promesa de una comisión millonaria en dólares nublaron su juicio. Los tres compartieron la cena, discutiendo cifras y contratos, mientras Mateo, a través de un auricular invisible conectado a su suite, escuchaba lo que sus cámaras captaban en el sótano. De repente, la señal de audio emitió un sonido que le desgarró el alma. Isabela se había excusado de la mesa por un momento para revisar unos detalles del servicio. Mateo vio en la pantalla de su teléfono, oculta bajo la mesa, cómo Isabela bajaba al sótano con una furia contenida. La cámara mostró a doña Rosa, arrodillada, sosteniendo el pendiente de plata que Mateo le había dejado en el abrigo. La anciana acariciaba el metal con sus dedos quemados, con lágrimas rodando por su rostro surcado de dolor. El cascabel en su cuello emitía un sonido errático, como el de un corazón herido. Isabela entró al cuarto de golpe, y al ver el objeto brillante en las manos de la anciana, se transformó en un demonio. «¿De dónde sacaste esto, vieja ladrona?», gritó Isabela, arrebatándole el pendiente de un tirón que hizo sangrar el lóbulo de la oreja de doña Rosa. «Seguro se lo robaste al abrigo del señor Vane. ¿Crees que porque te dejo vivir aquí puedes saquear a mis invitados?». Doña Rosa intentó hablar, pero solo emitió un gemido sordo. Isabela la abofeteó con tanta fuerza que la anciana cayó sobre un montón de sábanas mojadas. «Mañana mismo vendrá el camión del sanatorio estatal», siseó Isabela, guardándose el pendiente en su escote. «Ya no me sirves. Guzmán ya tiene los papeles listos para declarar tu muerte cerebral. Una sobredosis de tus medicinas especiales y este hotel será finalmente libre de tu sombra. No dejaré que una vieja andrajosa arruine mi trato con el extranjero». Isabela salió del sótano, cerrando la puerta con llave, dejando a doña Rosa temblando en la oscuridad, con el cascabel sonando débilmente como un último suspiro. Mateo, en el restaurante, cerró los ojos por un segundo para no perder el control. Cuando Isabela regresó a la mesa, lucía de nuevo la sonrisa de la anfitriona perfecta. «Todo está en orden, señor Vane», dijo ella, tomando de nuevo su copa de vino. «Solo unos pequeños problemas con el personal doméstico. Nada que deba preocuparle». ¿En qué estábamos? Ah, sí, la cláusula de transferencia total. Deja un comentario con la palabra valor si admiras la fuerza de Mateo para no explotar en este momento. Su plan de venganza necesita que sea de hielo. Mateo inclinó la cabeza hacia adelante, sus ojos brillando con una luz peligrosa que Isabela confundió con interés comercial. «Señora Duarte, hay un detalle que no puedo ignorar», dijo Mateo. «Mis abogados en Londres revisaron el historial de esta tierra. Dicen que existía un cofre de madera, una tradición familiar de los Ortiz que contenía los derechos de usufructo originales. Sin ese cofre, el título de propiedad podría ser impugnado por algún pariente lejano en el futuro. No puedo comprar una joya que tenga una grieta en su origen». Isabela y Guzmán se miraron con pánico. Ellos sabían de la existencia de ese cofre. Estaba escondido bajo el doble fondo del armario en la suite presidencial, el lugar donde Mateo se estaba hospedando. Durante años intentaron abrirlo, pero la cerradura era un mecanismo antiguo que requería una llave que Mateo siempre llevó colgada al cuello, incluso en las tormentas del Mar del Norte. «Ese cofre es solo una leyenda, señor Vane», dijo Guzmán, tratando de recuperar la compostura. «Tenemos certificados de defunción y cesiones de derechos firmadas por la madre y el hijo».
Si es una leyenda, no les importará que mis expertos revisen la estructura del edificio mañana, respondió Mateo con una sonrisa letal. Pero si ese cofre existe y está en esta propiedad, exijo que se abra frente a mí antes de firmar cualquier cheque. Es una cuestión de honor familiar. La cena terminó en una tensión asfixiante. Mateo se retiró a su suite, sabiendo que Isabela y Guzmán pasarían la noche intentando encontrar una forma de destruir el cofre o falsificar su contenido. Pero Mateo no iba a esperar a mañana. Al entrar en su habitación, se quitó el traje de millonario y se puso ropa oscura. Se dirigió al fondo del armario y con la precisión de un ingeniero, presionó las tablas del suelo en el orden correcto. Un compartimiento secreto se abrió, revelando el cofre de su padre. Al introducir la llave que guardaba desde hacía 15 años, la tapa se abrió con un gemido de madera vieja. Dentro no solo estaban los documentos originales que invalidaban todas las ventas de Isabela, sino algo que Mateo no esperaba. Un diario escrito por su madre durante los primeros 5 años de su ausencia. El diario narraba día tras día cómo Isabela la aislaba, cómo le quitaba la comida, cómo la obligaba a firmar papeles bajo amenaza de decirles a todos que su hijo había muerto en el mar. Pero la última entrada, escrita hace apenas una semana con una letra casi ilegible, decía: Mateo, sé que volverás. El cascabel que ella me puso es mi voz en la oscuridad. Búscame en el eco del bronce, porque mi corazón nunca dejó de esperarte. Mateo abrazó el diario y lloró en silencio, un llanto que se transformó en un juramento de sangre. La medianoche cayó sobre el Imperial Palace, y mientras los huéspedes dormían en sábanas lavadas con el dolor de su madre, Mateo activó la fase final de su plan. ¿Estás listo para ver cómo Mateo usa el propio evento de Isabela para destruirla frente a toda la alta sociedad? No te pierdas la parte 4, porque el final del cascabel está más cerca de lo que imaginas. Quédate hasta el final del relato para descubrir quién es el aliado secreto que Mateo ha estado ocultando en las sombras. Alguien que Isabela creía haber eliminado hace mucho tiempo está de regreso para cobrar su parte. Mateo se asomó al balcón y vio las luces del pueblo. Mañana, el Imperial Palace dejaría de ser un monumento a la mentira. Pero antes de eso, tenía que bajar al sótano una última vez, no como un inversor, sino como el hijo que regresó del infierno para rescatar a su ángel. El tintineo del cascabel ya no sonaba a agonía, ahora sonaba a justicia. La madrugada en el Imperial Palace era un desierto de mármol y sombras, pero para Mateo era el momento de descender al inframundo. Con el corazón martilleando contra sus costillas y el diario de su madre apretado bajo el brazo, se deslizó por los pasillos de servicio, evitando las cámaras que él mismo había hackeado horas antes. El olor a perfume francés de los pisos superiores fue desapareciendo, devorado por el hedor a humedad y a productos químicos que emanaba del sótano. Al llegar a la puerta de hierro, Mateo se detuvo. El silencio era absoluto, roto únicamente por un débil y rítmico tintineo. Cling, cling, cling. Era el sonido de un animal herido que aún se aferraba a la vida. Abrió la puerta con la llave maestra que había sustraído de la oficina de Isabela. La luz de su linterna barrió la estancia, revelando la silueta de Doña Rosa. Estaba sentada en un rincón, sobre un jergón de paja que Isabela usaba para rellenar los cojines decorativos del jardín. La anciana tenía los ojos abiertos, fijos en la nada, y sus manos, envueltas en trapos sucios para calmar el ardor de la lejía, temblaban sin descanso. Mateo apagó la linterna y se acercó lentamente, quitándose las gafas oscuras y la chaqueta de seda. «Madre», susurró, y su voz se quebró como un cristal golpeado por el martillo del tiempo. Doña Rosa se tensó. El cascabel en su cuello emitió un sonido frenético. Ella no se atrevía a girar la cabeza, temerosa de que fuera otra alucinación provocada por el hambre o un nuevo castigo de Isabela. Mateo se arrodilló frente a ella y tomó sus manos negras y callosas entre las suyas. «Soy yo, mamá. Soy Mateo. Tu hijo ha vuelto del mar». La anciana levantó la vista muy despacio. Sus ojos, casi cegados por los vapores del sótano, recorrieron el rostro de su hijo. Al principio no hubo reconocimiento, solo un terror animal. Pero cuando Mateo le mostró el pendiente de plata que había recuperado del escote de Isabela mientras ella dormía,
Doña Rosa emitió un grito ahogado que se transformó en un sollozo desgarrador. Por primera vez en 15 años, la lavandera del Cascabel rompió su voto de silencio. «Mateo, mi niño, vete. Ella te va a matar», balbuceó con una voz que sonaba a tierra seca. «Ella dice que estás muerto, que el mar te tragó. Vete antes de que Guzmán te encuentre». «Nadie me va a tocar, madre», sentenció Mateo, limpiando con su manga la cara sucia de Doña Rosa. «Este hotel se construyó con mi dolor y tu libertad, y hoy mismo voy a enterrar a Isabela bajo sus propios cimientos de mármol. Pero necesito que aguantes unas horas más. El cascabel debe seguir sonando hasta que yo dé la señal». Mateo le entregó a su madre una pequeña bolsa con comida real y una botella de agua limpia. Antes de irse, sacó un alicate y debilitó el cierre del cascabel de bronce, dejándolo lo suficientemente suelto para que ella pudiera arrancárselo en el momento justo. Si crees que el reencuentro de un hijo con su madre es la fuerza más poderosa del universo, suscríbete y deja un amor en los comentarios. Estamos a punto de presenciar la caída de un imperio. Mientras tanto, en la planta superior, Isabela y Guzmán no dormían. Las cámaras ocultas de Mateo registraban una conversación cargada de veneno en el despacho principal. El fiscal estaba nervioso, paseando de un lado a otro mientras bebía coñac. «Ese Alexander Vane sabe demasiado, Isabela», decía Guzmán con la voz ronca. «Insiste en ese maldito cofre. Si lo encuentra, no solo perderemos el hotel, terminaremos en una celda de máxima seguridad por falsificación de documentos públicos y fraude al Estado». «Cálmate, Guzmán», respondió Isabela, limándose las uñas con una calma psicópata. «Vane es solo un hombre rico con caprichos nostálgicos. Mañana es la gran gala para celebrar la firma de la venta. Todo el pueblo estará aquí. Los políticos, la prensa, los inversores. Frente a todos ellos, firmaremos el contrato». Una vez que el dinero esté en nuestra cuenta de las Islas Caimán, Alexander Vane puede quemar el hotel si quiere. «¿Y la vieja?», preguntó el fiscal. «El camión del psiquiátrico llega a las 5 de la mañana, justo antes de que los invitados se despierten», sentenció Isabela. «Le he dado una dosis doble de su sedante. Mañana Doña Rosa será solo un recuerdo borroso en un hospital donde nadie hace preguntas. Y si Mateo llegara a aparecer algún día, bueno, el mar es muy grande y los accidentes ocurren». Mateo escuchaba todo desde su suite, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de acero. Ellos creían que estaban planeando un funeral, pero lo que estaban organizando era su propia ejecución pública. Al amanecer, el Imperial Palace se convirtió en una colmena de actividad. Camiones de flores, catering de lujo y técnicos de sonido preparaban el jardín para la gala del siglo. Isabela caminaba entre los trabajadores como una general, vestida con un traje sastre blanco inmaculado, ocultando tras su sonrisa de éxito el hecho de que acababa de enviar a 2 hombres fornidos al sótano para preparar a Doña Rosa. Mateo, de nuevo bajo la piel de Alexander Vane, bajó al vestíbulo. Se veía imponente, irradiando un poder que hacía que incluso Guzmán bajara la mirada. «Buenos días, Alexander», dijo Isabela, acercándose para besar su mejilla. «Hoy es el gran día. El pueblo está emocionado por su inversión. ¿Está listo para hacer historia?» «Más de lo que imagina, señora Duarte», respondió Mateo, mirando el reloj. «He preparado una sorpresa especial para la firma, un video conmemorativo de la historia de esta propiedad. Quiero que todos vean sobre qué cimientos se construyó este éxito». Isabela sintió una punzada de inquietud, pero la codicia pudo más que su intuición. «Me parece una idea encantadora», asintió ella. «La narrativa del rescate de esta tierra siempre vende bien». La tarde cayó y los invitados comenzaron a llegar. Hombres con poder y mujeres con diamantes llenaron el salón de baile, donde una pantalla gigante colgaba detrás de la mesa donde se firmaría el contrato de venta por $20 millones. Isabela estaba en su apogeo, bebiendo champán y recibiendo halagos. Pero en el sótano, la situación era crítica. Los hombres de Guzmán habían entrado para llevarse a Doña Rosa, pero Mateo había previsto esto. Un aliado inesperado esperaba en las sombras del área de lavandería, el doctor Aranda, el antiguo médico del pueblo a quien Isabela había arruinado la carrera años atrás por negarse a declarar loca a Doña Rosa.
Aranda, contactado por Mateo semanas antes, había regresado para cobrar su venganza. Cuando los hombres de Guzmán intentaron tocar a la anciana, Aranda y 2 ex empleados del hotel que Isabela había despedido sin indemnización los interceptaron, inmovilizándolos en el mismo cuarto frío donde doña Rosa había sufrido. «Tu turno ha terminado, Rosa», le susurró el médico. «Sube por el ascensor de servicio. Tu hijo te espera en el escenario». ¿Quién crees que será el primero en pedir perdón cuando la verdad explote? Cuéntanos en los comentarios si crees que Isabela merece ir a la cárcel o algo peor. La gala llegó a su punto culminante. El alcalde subió al estrado, seguido de Isabela, Guzmán y Alexander Vane. El silencio se apoderó del salón. «Estamos aquí para presenciar un acto de progreso», anunció Isabela con voz vibrante. «Hoy, el Imperial Palace pasa a manos internacionales para llevar el nombre de nuestro pueblo al mundo entero. Alexander, el contrato está listo». Mateo se acercó al micrófono, pero en lugar de tomar la pluma, miró a la multitud. «Antes de firmar», dijo Mateo, y esta vez no usó su voz de Alexander Vane, sino la voz profunda y áspera de Mateo Ortiz. «Quiero que escuchen un sonido que ha sido el corazón oculto de este hotel durante 15 años». Isabela se congeló al reconocer el timbre de la voz. Guzmán palideció, dejando caer su copa. Mateo presionó un botón en su teléfono. Por los altavoces del salón de baile, un sonido metálico comenzó a resonar, amplificado hasta ser ensordecedor. Cling, 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 cling. La pantalla gigante se encendió. No aparecieron fotos de la remodelación. Apareció el video en vivo del sótano, grabado minutos antes. Isabela gritándole a la anciana, dándole patadas al cubo de agua, presumiendo cómo robaba los dólares de su esposo muerto para pagar sus lujos. El salón se convirtió en un sepulcro. Los invitados miraban con horror las imágenes de la mujer que admiraban convertida en un monstruo. «¿Qué es esto? ¡Es un montaje! ¡Detengan esto!», gritó Isabela, abalanzándose sobre Mateo, pero él la apartó con un solo brazo, con la fuerza de quien ha movido toneladas de acero en el mar. «No es un montaje, Isabela», dijo Mateo, quitándose finalmente las gafas y la peluca frente a todos. «Soy Mateo Ortiz, el esposo que dabas por muerto, el hombre que envió cada gota de sudor para que cuidaras de mi madre, no para que la convirtieras en una esclava marcada con un cascabel». En ese momento, las puertas del salón de baile se abrieron de par en par. Doña Rosa, vestida con un traje de seda que Mateo le había enviado al sótano, entró caminando con la espalda recta, apoyada en el doctor Aranda. En su mano derecha sostenía el cascabel de bronce con la cuerda de yute rota. Quédate hasta el final de esta historia porque el giro final en el despacho de la fiscalía te dejará sin aliento. Isabela aún tiene un as bajo la manga que Mateo no vio venir. Isabela retrocedió hasta el borde del estrado, mirando a la multitud que ahora la señalaba con asco. Guzmán intentó escapar por la puerta trasera, pero fue bloqueado por agentes federales que Mateo había traído de la capital, hombres inmunes a los sobornos locales. «El contrato que firmaste para registrar este hotel es nulo, Isabela», declaró Mateo, sacando en sobre amarillo del cofre. «Aquí están las escrituras originales. Esta propiedad nunca fue tuya, y el dinero que supuestamente Alexander Vane te iba a pagar, bueno, ese dinero ya ha sido utilizado para embargar todas tus cuentas personales, por el crimen de trata de personas y tortura». El Imperial Palace tembló, no por un sismo, sino por el peso de la verdad. Pero mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de Isabela, ella soltó una carcajada histérica que erizó la piel de todos los presentes. «¿Crees que has ganado, Mateo?», escupió ella, con los ojos inyectados en sangre. «¿Crees que después de 15 años en el mar, sabes quién es realmente tu madre? Pregúntale por qué tu padre murió realmente. Pregúntale qué hay en el fondo del viejo pozo que ahora es el centro de tu spa». Mateo sintió un escalofrío que no era de este mundo. El cascabel de su madre cayó al suelo, emitiendo un último y fúnebre tintineo. ¿Qué secreto guardaba doña Rosa que Isabela estaba dispuesta a usar como su última granada? El silencio que siguió a la acusación de Isabela fue tan denso que podía sentirse en la piel, un frío glacial que eclipsó el lujo del salón de baile. Las palabras de la mujer, cargadas de un veneno final, flotaban en el aire como una sentencia de muerte. Mateo miró a su madre. Doña Rosa, que hasta un segundo antes parecía haber recuperado su dignidad, se encogió sobre sí misma.
El cascabel de bronce que yacía en el suelo de mármol parecía reírse de ellos con su brillo metálico. Los invitados, la prensa y los agentes federales se quedaron inmóviles, atrapados en una tragedia griega que no terminaba de sangrar. ¿De qué hablas, Isabela?, tronó Mateo, su voz resonando como un golpe de martillo sobre un yunque. Tu boca solo sabe escupir mentiras para salvar tu pellejo. Mi padre murió de una caída accidental mientras yo estaba en el mar. Así lo informaste tú, así lo certificó este corrupto que tienes al lado. Guzmán, esposado y con el sudor chorreando por su frente, intentó hablar, pero Isabela lo interrumpió con una carcajada que se transformó en un grito de victoria desesperada. Pregúntale a ella, Mateo. Pregúntale a tu santa madre por qué nunca se atrevió a denunciarme. Chilló Isabela mientras los agentes la arrastraban hacia la salida. Pregúntale qué hacían sus manos la noche en que tu padre cayó. El Imperial Palace no se construyó solo con tus dólares, se construyó sobre el silencio de una asesina. Si excavas en el pozo del spa, encontrarás la verdadera razón por la que tu familia está maldita. Mateo sintió que el mundo se desdibujaba. Miró de nuevo a doña Rosa, esperando una negación, un grito de ultraje. Pero la anciana solo lloraba en un silencio atroz, con los ojos fijos en el suelo, como si el peso de la tierra misma la estuviera aplastando. Los agentes se llevaron a Isabela y a Guzmán, pero la victoria de Mateo se sentía ahora como una derrota absoluta. El palacio de mármol se había convertido en una tumba de secretos. Si crees que la verdad, por más dolorosa que sea, debe salir a la luz para alcanzar la verdadera libertad, deja un karma en los comentarios y suscríbete. El final de esta historia te cambiará la vida. Mateo desalojó a los invitados y a la prensa. Solo se quedaron él, su madre y el doctor Aranda en el centro del gran salón. Las luces de cristal tintineaban con la brisa nocturna. Mateo se acercó a doña Rosa y se arrodilló frente a ella, tal como lo hacía cuando era niño y buscaba consuelo tras una pesadilla. «Madre, mírame», pidió Mateo con una suavidad que escondía un terror profundo. «No importa lo que ese demonio haya dicho. Estamos solos. Dime la verdad. ¿Qué pasó con mi padre?» Doña Rosa levantó la vista. Sus ojos, ya casi sin luz, se encontraron con los de su hijo. Sus labios temblaron, y por fin, la historia que Isabela había usado como cadena durante 15 años salió de su garganta. Ella lo mató, Mateo, susurró doña Rosa. Su voz era apenas un hilo de viento. Esa noche, antes de que te fueras, tu padre descubrió que Isabela estaba vaciando las cuentas de la viña. Él la confrontó en el viejo pozo. Yo estaba allí, escondida tras los arbustos. Vi cómo ella lo empujó. Vi cómo su cabeza golpeó contra el brocal. Pero antes de que yo pudiera gritar, ella me inyectó algo, una de sus medicinas. Cuando desperté, ella me hizo creer que yo lo había hecho. Me mostró fotos, grabaciones manipuladas por Guzmán. Me dijo que si yo no le entregaba la casa y me hundía en el sótano, ella te llamaría a la plataforma y te diría que yo era una asesina. Me dijo que te meterían a la cárcel como cómplice por enviarnos dinero de contrabando. Lo hice por ti, hijo. Viví en la oscuridad para que tú pudieras seguir viendo el sol. El doctor Aranda se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro. Mateo, Isabela me contrató hace años para sedar a tu madre. Cuando me di cuenta de que ella no estaba loca, sino aterrorizada, intenté ayudarla. Isabela me destruyó profesionalmente antes de que pudiera hablar. Pero tu padre... Yo siempre sospeché que su autopsia fue falsa. Guzmán firmó los papeles sin permitir que nadie más viera el cuerpo. Mateo se levantó. La rabia que sentía antes no era nada comparada con el fuego que ahora consumía sus venas. No era odio hacia su madre, sino una sed de justicia divina contra quienes habían convertido el amor de una madre en una herramienta de tortura. «Vamos al spa», sentenció Mateo. «Vamos a sacar la última piedra de este palacio». Mateo, usando sus conocimientos técnicos, se dirigió al centro del spa, donde una fuente de agua termal brotaba desde lo que antes era el pozo de la casa original. Con una sierra industrial y la ayuda de los ex empleados que se habían unido a su causa, Mateo comenzó a romper el mármol decorativo. Después de horas de trabajo, bajo la mirada atenta de los agentes federales que habían regresado ante la sospecha de un crimen mayor, el fondo del pozo fue revelado. Allí,
Sellada en una caja de acero inoxidable para evitar la descomposición rápida, no estaba solo el cuerpo del padre de Mateo, sino la prueba final que Isabela nunca pudo destruir. Una grabadora de voz que el padre de Mateo llevaba siempre consigo para anotar sus pensamientos sobre la viña. En sus últimos segundos, antes del empujón fatal, el dispositivo había captado la voz de Isabela gritando: «Muérete de una vez, viejo estúpido. Esta tierra será mi hotel y tu hijo mi esclavo financiero». ¿Cuál crees que es el castigo justo para una mujer que destruye a toda una familia por ambición? Queremos leerte en la sección de comentarios. Tu opinión cierra este círculo de justicia. La mañana siguiente, el sol salió sobre el pueblo, pero ya no iluminaba al Imperial Palace Boutique y Spa. Un precinto federal cubría toda la propiedad. Isabela y Guzmán fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad, enfrentando cargos de asesinato en primer grado, tortura, trata de personas y fraude masivo. No habría fianza ni clemencia para ellos. La fortuna de Isabela fue incautada por el Estado para indemnizar a Doña Rosa y a todas las víctimas de su red de corrupción. Mateo no quiso reconstruir el hotel. Con el corazón en paz pero marcado por las cicatrices, ordenó la demolición de las estructuras de mármol. El pueblo entero se reunió para ver caer los muros del Palacio de la Mentira. En su lugar, Mateo utilizó su fortuna para reconstruir la vieja casona de su infancia, exactamente como era, con el huerto de su madre y los rosales que ella tanto amaba. Doña Rosa ya no llevaba un cascabel. Ahora en su cuello colgaba el pendiente de plata que su hijo le había devuelto. Sus manos comenzaron a sanar, y aunque sus ojos nunca recuperaron la vista completa, ella decía que podía ver el amor de su hijo en cada rincón de la casa. Un año después, Mateo y su madre se sentaron en el porche, frente a los 2 robles centenarios. La viña San Jacinto volvía a dar frutos, y el aire olía a tierra húmeda y a libertad. Mateo sacó el pequeño cascabel de bronce de su bolsillo y lo enterró profundamente bajo el árbol donde su padre descansaba ahora en paz. «El silencio ha terminado, madre», dijo Mateo, tomando su mano. «El mar ya no nos separa, y el bronce ya no nos marca». Doña Rosa sonrió, y por primera vez en 15 años, el único sonido que se escuchó fue el de las risas de los niños del pueblo que ahora jugaban en el jardín que una vez fue una prisión. La justicia no borró las cicatrices, pero las convirtió en medallas de honor para un hijo que volvió del infierno para rescatar a su ángel. Quédate hasta el último segundo para ver la reflexión final de este relato. La verdadera riqueza no es el oro que acumulamos, sino la paz que recuperamos al caminar por la verdad. Mateo miró hacia el horizonte y recordó las palabras del viejo marinero. El mar siempre devuelve lo que se lleva. Él había perdido 15 años, pero había recuperado su alma. La historia del hijo del petrolero y la lavandera del cascabel se convirtió en leyenda en el pueblo, un recordatorio eterno de que ningún imperio construido sobre el dolor ajeno puede resistir la fuerza de un corazón que clama justicia.